En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, y Dios es todo. Oh Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Creo que tenía como necesidad de presumir. Un Jesús, ¿como de cuántos años se ve? Bueno, pues hay quien lo ve de 4, de 6, bueno, está Jesús niño. Recostado, más bien recargado, sobre una cruz. ¿Alcanzan a ver un poco de su expresión? ¿Está contento? Sí. Quizá desde que tengo uso de razón quería una estatua de estas, porque en la casa de unos amigos de la familia, tenían uno semejante. Y no sé por qué desde niño me gustaba mucho. Aquel era un poco, es casi la misma figura, pero el rostro era como más serio. Tenía una expresión como seria, solemne, de quien sabe lo que le espera y con una santa resignación y paz lo afronta. Y pues ahora Jesús me permitió encontrar en internet. Sí. Pero de su expresión me gusta aún más que aquel que tanto me gustaba cuando era niño. Porque no tiene nada de miedo. O sea, no es un niño jugando lotería, no. Es un niño que sabe su futuro, que sabe que está destinado a morir en una cruz. Pero no le tiene miedo a la cruz, sino como llevado de divino entusiasmo, se recarga en ella y dirige su mirada hacia el cielo, con una expresión que parece que le dice a Dios Padre: sí, papá, por todos mis hermanitos, para que tengan nuestra vida, para que amen con nuestro amor, para que gocen de nuestro cielo. No me asombraría pensar que en la vida real de Jesús alguna vez haya hecho esto. Y más que físicamente, era interiormente. Cuando abraza por fin la cruz en la pasión, ¿qué le dice? Cruz adorada, finalmente te abrazo. Eras tú el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor. Finalmente te abrazo. Eras tú la meta de mi existencia sobre la tierra y has tardado hasta ahora. ¿De dónde saca Jesús esos excesos de amor?
Pues de su naturaleza divina, ciertamente. O sea, de su naturaleza de ser el amor eterno. Pero ese amor eterno está fundido con su pequeña humanidad. ¿Jesús sabía que iba a morir cuando era niño? Hay ahora teólogos que dicen que Jesús supo quién era hasta el bautismo, a sus 30 años. Bueno, pues ni modo, ¿qué les vamos a hacer? Recuerdo que cuando estaba en el curso introductorio del seminario, para quien escuche esto, no soy sacerdote, pero estuve en el seminario. Le hablé un poco de la novena de Navidad a un compañero. Ustedes saben que en la novena de Navidad Jesús cuenta todo lo que sufría desde el vientre de María. Y un compañero en particular, de muy buen corazón, pero quizá llevado un poco de más por sus sentimientos, decía, no, yo no me puedo imaginar eso. Yo me imaginaba un niño Jesús feliz, contento. Y le digo, ¿y qué crees tú, que no era feliz por el hecho de saber que iba a morir por nosotros? Él nos amaba. Y si bien sufría, no por eso era infeliz. ¿Es que acaso Jesús vivía para darse gusto a sí mismo? No, ¿para qué vivía Jesús? Sus dos amores, el Padre y las criaturas. Para dar al Padre todo lo que las criaturas no le habían dado y para darnos a nosotros todo lo que no merecemos. Para darnos a nosotros lo que el Padre le da a Él y que solo Él merece. Como leíamos el otro día, dice Jesús, para que sepan que los has amado con el amor con el que me amaste. Jesús no pensaba en sí mismo. ¿Y nosotros? ¿En qué vivimos pensando? No sé si exagero al decir que el 95% de nuestros pensamientos son sobre nosotros mismos. Es más, quizá me quedo corto. Vamos a reflexionar un poco sobre eso del pensamiento en nosotros mismos. Eso que Jesús no tenía. En el volumen 11 dice, en el 16 de agosto de 1912, hija mía, el pensar en vosotros mismos ciega la mente y os forma una especie de encanto humano. ¿Qué es un encanto humano? Un encanto en general, ¿qué es? ¿A qué se referirá? Creo que aquí no se refiere tanto a eso, sino al encantamiento. Cuando alguien queda así como, sí, queda encantado, como atontado, que su mente queda circundada por una cierta fantasía, ¿sí? Creo que aquí se refiere a esta forma de encantamiento. Dice, el pensar en vosotros mismos ciega la mente y os forma una especie de encanto humano, y este encanto humano forma una red en torno al hombre. Esta red está formada de debilidad, de opresiones, de melancolías, de temores y de todo lo que de mal contiene la naturaleza humana. ¿Sí se entiende a qué se refiere Jesús con eso del pensamiento en sí mismo? Es que a mí me hicieron, es que a mí me tornaron, es que no me dieron, es que sí me dieron, es que yo soy así, es que yo no soy así, es que a mí me gusta, es que no me gusta, es que sí quiero, es que no quiero, es que sí puedo, es que no puedo.
Nadie aquí piensa así, ¿verdad? No digan que no, porque ahorita sale un ánima del purgatorio y dice, sí, por eso estoy yo en el purgatorio. ¿Qué pasa cuando pensamos todo el tiempo en nosotros mismos? Que no podemos ver más allá. Se forma este encanto. Es como una red en torno a nosotros donde en todo te ves a ti mismo. Si sucede una cosa, piensas en lo que a ti te pasa cuando sucede eso. Si tal persona dice eso, piensas en lo que tú sientes cuando dices... En todo. Así. Y la realidad se vuelve un espejo donde yo solo me encuentro a mí mismo. Qué horror, ¿no? Perderse en un encantamiento donde lo único que existe eres tú. Sí, muchas veces habla los libros de cielo Jesús de ensimismarse. Ensimismarse. Es quedarse encerrado en el mísero, apachurrado, sucio y oscuro cuarto del yo, sin poder vislumbrar la infinitud, la amplitud del Dios que se entrega a nosotros. Miren la mirada de Jesús. Jesús no está mirando a sí mismo diciendo, ay, cuánto voy a sufrir, ay. No. Con decisión cruza sus pies como los pondrá en la cruz. Su mano decididamente puesta sobre un brazo de la cruz y parece que con la otra invita. Vengan, se llama Jesús. No sé qué nombre tenga. Entonces, pues él, su mirada está allá, está pensando en todos los que va a salvar y está agradecido con el Padre porque lo dejó venir a la tierra para morir. Bueno, y dice Jesús, y por cuanto más se piensa en sí mismo, aún bajo el aspecto de bien, más densa se hace la red y más ciega queda el alma. En cambio, el no pensar en sí mismo, sino pensar solo en mí, solo en amarme, cualesquiera que sean las cosas, es luz a la mente y en ella se forma un dulce encanto divino. Mi tía el otro día me decía que leía en los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda que cuando la Virgen estaba en el templo, de repente hubo envidias para con ella. O sea, las otras jovencitas le empezaron a tener envidia. ¿Por qué? Pues porque todo le salía bien, porque era preciosa, porque la perfección de su virtud, que era lo único que veían en ellas, la perfección de su virtud. Entonces armaron una difamación, ¿no? La acusaron de algo ante los sacerdotes, ante los encargados, pues. ¿Y qué dijo ella, tía? No se defendió, no dijo nada, le dijo, perdóneme, se volvió a pedir disculpas. En vez de salir, no, yo no hice nada, a mí no me vengan con cuentos. No se defendió, al contrario, pidió perdón porque seguramente tenía que mejorar en algo. Y le decía a mi tía, es que la Virgen, al igual que Jesús, nunca pensaba en sí misma. Cuando le llegaban penas, cuando le llegaban calumnias, cuando le llegaban esas cosas, ¿en qué pensaba ella? Aquí hay materia prima para hacer que venga el Redentor, porque es un sacrificio que puedo unir gustosa a la voluntad de Dios. Entonces, en vez de afligirse cuando la trataban mal, seguramente hasta se alegraba. Le causaba dolor porque ofendían a Dios, eso sí, pero no porque la ofendieran a ella. Cuando San José llegó a pensar mal de ella, cuando quedó embarazada,
en esa prueba tan fuerte que Dios permitió, dice la Virgen que lo que más le dolía a ella no es el hecho de ser mal vista, ni por José ni por los otros, ni el miedo de ser apedreada, sino el dolor de José y el que José pudiera ofender a Dios faltando a la caridad. No lo que le hacía a ella, sino lo que le podía hacer a Dios faltando a la caridad. Entonces, dice Jesús, el no pensar en sí mismo, en cambio, sino pensar solo en mí, solo en amarme, cualesquiera que sean las cosas, es luz a la mente, y en ella se forma un dulce encanto divino. El pensamiento de sí mismo formaba un encanto, ¿cómo? Humano, donde el alma queda toda oprimida. Pero el pensar solo en Jesús forma un encanto divino. Y este encanto divino también teje en la mente su red. Y esta red está formada toda de luz, de fortaleza, de gozo, de confianza. La red del encantamiento humano, ¿de qué estaba formada? De debilidad, de opresiones, de melancolías, de temores y de todo lo que de mal tiene la naturaleza humana. Dice, en cambio, esta está formada de toda de luz, de fortaleza, de gozo, de confianza, en suma, de todos los bienes que poseo yo mismo. Y cuanto menos se piensa en sí mismo, más densa se forma esta red. Así que no se reconoce más. ¿Cómo es bello ver al alma envuelta en esta red que en ella ha tejido el encanto divino? ¿Cómo es agradable, graciosa y amada por todo el cielo? Lo contrario para el alma que piensa en sí misma. De repente podemos caer en extremos no queridos por Dios. Ay, pues estoy enfermo de esto, pero no me voy a cuidar porque no tengo que pensar en mí mismo. ¿Qué opinan de eso? Es no cuidar los dones de Dios. Entonces, yo debo cuidar mi salud por amor a quien me dio un cuerpo y para conservárselo a Él el tiempo que Él quiera vivir en mí. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la salud, hay que hacer lo posible sin aferrarnos a que, no, es que yo nunca debo morir, debo ser eterno en la tierra. No. Sí, algún día se llegará el momento de mi muerte y dichoso día, pero mientras tanto mi deber es cuidar lo que Dios me ha dado, porque es para Él mismo, es para que Él viva en mí. Luego en el mismo volumen 11, el día siguiente, 17 de agosto de 1912, dice Jesús, hija mía, el pensamiento de sí mismo empequeñece al alma y desde su pequeñez mide mi grandeza. Ayer decía mi sobrina, porque tuvo unas crisis de epilepsia mi hermana, y a veces mi hermana anda en la azotea por allá, y entonces decía mi sobrina, ay, lo bueno es que nunca me ha tocado cuando estoy yo sola, decía ella. Y yo le decía, ¿y que no sabes tú que Dios solo permite las cosas en el momento justo y necesario? Y le decía, ¿cuántas veces anda ella por allá en la azotea barriendo porque ese es su hobby, barrer la azotea, y allá no le da nada? A veces anda sobre las rejas que cubren el domo del patio, quitando allí cosas. Mi madre no la deja, pero cuando no está. El punto es que las cosas suceden cuando Dios ve que es conveniente. Y si en algún momento Dios ve conveniente que ahí termina nuestra existencia, pues que sea bendito. Al decirle eso a mi sobrina,
¿qué no sabes tú que Dios solo permite las cosas cuando son justas y necesarias? Que Él está en todo, sobre todo. Decía, sí, ¿verdad? Digo, pues sí. Entonces, ¿por qué vivir temiendo tanto? Quien vive temiendo es porque juzga a Dios inútil. Juzga a Dios impotente, pequeño y hasta malo. Jesús sabía que iba a morir en la cruz y vean el divino entusiasmo que le pone. No lo lleva a desconfiar de su Padre. Él no ve el sufrimiento en sí mismo, Él ve lo que va a obtener. Él ve las sonrisas de felicidad de todos sus redimidos en el cielo. Y una sola de esas sonrisas valía la pena todo su sufrimiento. Debemos vivir con los ojos como Él puestos en el cielo, los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, y bien abrazados a la cruz. Porque, ¿qué ha dicho Jesús en el Evangelio? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Dice, entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole Pedro aparte, se puso a reprenderle, diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Y saben la respuesta, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice el Evangelio, se puso a reprenderle Pedro a Jesús. ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El pensamiento del hombre siempre es pequeño, siempre es limitado, siempre se queda en el pero y no ve todo el panorama inmenso que guarda el querer divino. Y Jesús dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué se requiere para seguir a Jesús? La primera cosa, ¿no escucharon? Para ir con Jesús se requiere querer. Si alguno quiere venir conmigo. Para poder querer ir con Jesús hay que conocerlo. Pero entonces hay que quererlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y sígame depresivo. ¿Dijo eso? ¿Cómo? Le decía Jesús a Gabriela Bosis, nunca comprenderás la alegría que yo tenía cuando ponía mi vida para salvarlos. Y continúa Jesús, hija mía, el pensamiento de sí mismo empequeñece al alma, y desde su pequeñez mide mi grandeza, y casi quisiera restringirme. Es lo que les decía, no es que Dios no sabe, o sí sabe, pero no le importa, o no sé qué, pero cuando vemos a Dios así tan mal, tan deformado, y no nos abandonamos en Él. Dice, en cambio, quien no piensa en sí mismo, pensando en mí, se engrandece en mi inmensidad y me da el honor a mí debido. ¿Qué significa se engrandece en mi inmensidad?
No dice se engrandece en su soberbia. No, no es eso. Se extiende, se expande, se liberta y crece en la vida de Jesús, en su amor, en su libertad. Sí, intercambio. Ay, de esta no tengo la cita, pero dejen buscarla. Es septiembre 6, 1912, volumen 11. Dice: hija mía, yo estoy con las almas dentro y fuera. Pero ¿quién experimenta los efectos? ¿Está con las almas cómo? ¿De cuáles almas? De las buenas, ¿verdad? De todas. Si Él no estuviera en un alma, esa alma no tendría existencia. Sí, el punto es cómo tenemos a Jesús. Sí. Pero Él está dentro y fuera. Dice, ¿pero quién experimenta los efectos? Quien se acerca con su voluntad a la mía. Les decía que ¿qué era necesario para ir con Jesús? Querer. ¿Con qué se quiere? ¿Qué se ocupa para poder querer algo? La voluntad. La voluntad. Por eso dice aquí Jesús, ¿quién experimenta los efectos? Quien se acerca con su voluntad a la mía. Quien lo quiere, ¿sí? Quien me llama, quien reza, quien conoce mi poder y el bien que puedo hacerle. De otra manera sucede como aquel que tiene agua en su casa, pero no se acerca para tomarla y beber. A pesar de que está el agua, no goza del beneficio del agua y arde por la sed. Así, si siente frío y a pesar de que hay fuego, no se acerca a él para calentarse. No gozará, por tanto, el beneficio del calor y así de todo lo demás. ¿Cuál no es mi desagrado? Que mientras quiero dar, no hay quien tome mis beneficios. Entonces, ¿quién experimenta los efectos de acercarse a Jesús? Quien lo quiere y se acerca con la voluntad. Ay, pero es que yo no tengo ganas. ¿Y qué? ¿Las ganas van a ser el criterio de nuestra vida? Es que no me nace. ¿Es necesario tener ganas de algo para poder hacer algo? Las cosas más importantes de la vida se deben hacer con la voluntad, no por los sentimientos. Y se deben hacer con la voluntad por el bien que se busca. Y dice Luis en el volumen 6 ahora, 10 de noviembre de 1903, antes de esta lectura. En alguna otra, Luisa le pregunta a Jesús, más bien ella piensa, Jesús siempre me dice que no debo pensar en mí misma, pero ¿Él piensa en sí mismo? Ella se pregunta eso, ¿pero Jesús piensa en sí mismo? Y Jesús le dice, no, yo no pienso en mí mismo. Como Dios nada me falta. Y cuando se hizo hombre como nosotros, no vivió pensando en sí mismo. Dice, sobre todo cuando más nos cuesta no pensar en nosotros mismos, es ante lo que nos hacen los demás. Bueno, ante todo casi pues, pero esa es otra de las razones. Es que me han hecho esto, es que aquello, es que no aguanto a esa persona. Es que me choca, apenas la veo y ¡ay! Las tripas. Pero a ustedes no les pasa, ¿verdad?
¿Qué debemos hacer con las molestias, flaquezas, miserias de los demás? San Pablo nos lo dice, Romanos 15. Dice, nosotros los fuertes, es decir, aquel que se fortalece en Jesús, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Jesús, ¿por qué se llenó de alegría cuando vio la cruz y cuando pensaba en ella? ¿Qué veía en la cruz? Que fue capaz de decirle, en ti concentro todo mi amor. Esa cruz estaba llena de rostros. En ella estaban todas las almas. ¿Qué veía en la cruz? La unión de esas criaturas con el Padre, en esos dos maderos, que Él iba a sellar con su sangre y a unir con el desgarro de su cuerpo. Nuestras debilidades, ¿qué le causaban a Él además de dolor? Una profunda compasión y alegría de poder llevarlas para librarnos de ellas. Entonces, dice San Pablo, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien. ¿Para qué? Porque a veces tratamos de agradar al prójimo para congraciarnos, nada más, no para su bien eterno. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, sino que, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. Eso diría Jesús al Padre. Dice, y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, según Cristo, para que unánimes, ¿qué significa unánimes? No sé el término que haya usado San Pablo en griego, pero en latín, unánime significa una alma. El punto es que en perfecta unión, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios. Ayer le decía a un amigo, piensa en Jesús cuando estaba con sus apóstoles. ¿Cómo eran los apóstoles? Eran insoportables e inadaptables los unos con los otros. Fue todo un rollo hacer que pudieran convivir, vivir juntos literalmente. Y todo el peso siempre caía sobre Jesús. Las quejas de los unos para con los otros, las peleas y porque de todo había. ¿Y qué hacía Jesús con sus apóstoles? Tercos, celosos, envidiosos, porque eran igualitos a nosotros. De verdad, así igualitos. ¿Qué hacía? Amarlos. Y reconciliar continuamente al uno con el otro. Y ayudarle al uno a ver las bondades que hay en el otro. Y le decía a este amigo, si nos quedamos viendo a la persona solamente en su momento actual, perderás la vista del santo que será. Como decía el padre Claudio, cuando Jesús le lavaba los pies a Pedro, sí, sabía que lo iba a negar. Sí, sabía que iba a tener errores. Sabía que iba a ser cobarde. Pero sabía que, después de todo un proceso, sería San Pedro. El San Pedro que en ese momento no era. Porque San Pedro no siempre fue San Pedro.
Lo fue ya cercano a su muerte. Y Jesús vio que algún día iba a ser capaz de entregar su vida por él. Si Jesús no lo hubiera amado como lo amó, ese Pedro terco, molesto, envidioso, ¿habría llegado a ser San Pedro el mártir? ¿No? Si yo no empiezo a tratar ahora a los demás como los santos que Jesús ve en ellos, ¿algún día lo serán? Pues quién sabe. En todo caso, lo que aquí nos pide Jesús es no ver el santo que será, sino el Jesús que está dentro. Entonces continuamos ahora sí con el volumen 6, noviembre 10 de 1903. He visto al bendito Jesús y me decía: hija mía, el verdadero amor se olvida de sí mismo. ¿Qué hace? Se olvida de sí mismo. Qué rápido se dice. El verdadero amor se olvida de sí mismo y vive a los intereses, a las penas y a todo lo que pertenece a la persona amada. Vive a los intereses, a las penas y a todo lo que pertenece a la persona amada. Es lo que les decía de la Virgen, cuando la calumniaron en el templo. Ella, ¿en qué pensaba? Que este sacrificio tan pequeño sirva para la venida del Redentor. Y lo aprovechaba como oportunidad para amar más a su Dios. Entonces, el verdadero amor se olvida de sí mismo y vive a los intereses, a las penas y a todo lo que pertenece a la persona amada. Esta lectura se las he leído varias veces, pero la vamos a leer cuantas veces sea necesario. Y Luisa tiene la pregunta que nosotros siempre sentimos: Señor, ¿cómo se puede olvidar de sí mismo mientras lo sentimos tanto? Es decir, nuestro propio ser lo sentimos todo el tiempo. Dice Luisa, no es que sea una cosa lejana de nosotros, o bien dividida, que fácilmente se puede olvidar. ¿Se entiende la pregunta, verdad? O sea, ¿cómo me olvido de lo que soy? No me estás pidiendo que me olvide del tráiler que está abandonado allá en la carretera. Me estás pidiendo que me olvide de lo que traigo cargado en mí, de lo que yo soy. Y Jesús ya decía: que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz con amor y sígame. Y continúa: porque quien quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué significa eso? Quien quiera conservar la vida de su yo, ese no tendrá vida eterna. Pero quien pierda su vida de voluntad humana, quien pierda su vida por mí, ese la encontrará. ¿Qué vida encontrará? La vida divina de Jesús para mí. Entonces Jesús le contesta a Luisa. Dice Luisa, y de nuevo ha agregado que allí, precisamente allí, en olvidar esa cosa fastidiosa que es mi yo y que todo el tiempo traigo cargado, allí está el sacrificio del verdadero amor. Porque mientras se tiene a sí mismo, debe vivir a lo que pertenece a la persona amada. Y es que si se ama de verdad, ¿eso cuesta demasiado? No. Sí, es difícil, es un sacrificio continuo, pero no es más grande que el amor que se tiene. Y por tanto la fuerza de ese amor empuja. Y les digo lo que le decía a mi amigo, no hablo de lo que vivo, hablo de lo que quisiera vivir. Más bien, simplemente repetimos lo que Jesús dice, esperando que al repetirlo mejor lo entendamos.
comenzando por mí, y entonces lo vivamos. Dice, es más, si se recuerda de sí mismo, este recuerdo debe servir para ingeniarse mayormente en cómo poderse consumir por el objeto amado. ¿Cómo es eso? A ver, alguien de ustedes que tenga un dolor fuertísimo de cabeza, ¿se puede olvidar ese dolor? No, o sea, el solo ser dolor ya es, no sé, simplemente, si se siente dolor, simplemente no se le puede olvidar. Entonces dice aquí Jesús, más bien si se recuerda de sí mismo, este recuerdo debe servir para ingeniarse mayormente en cómo poderse consumir por el objeto amado. Entonces, sería inútil pensar, tengo que olvidar mi dolor de cabeza, tengo que olvidar mi dolor de cabeza. Es pérdida de tiempo, es desgaste inútil, innecesario. ¿Qué se puede hacer? Jesús, ya que no puedo olvidar mi dolor, pues hombre, lo uno al tuyo. Y en vez de quejarme de que me duele, me alegro de que me duela. No por el dolor, sino porque me uno a ti. Y ese ejemplo físico podemos aplicarlo a la parte de los sentimientos. Le decía a este amigo, no se trata de esforzarte en decir, esta persona que no aguanto me cae bien. Es inútil y no es posible. Jesús, yo siento en mi naturaleza humana rechazo hacia esta persona, pero aprovecho el rechazo que siento para decirte que te amo en esa persona. A ti que estás allí. Y entonces el sentimiento, en vez de volverse un impedimento para amar a Dios, se vuelve, ¿qué? Una oportunidad para amar todavía más, para morir a sí mismo y dejar a Jesús vivir. Una perla ahí escondida que se encuentra. ¿Se entiende un poco eso de cómo, cuando nos recordemos de nosotros mismos, ingeniarnos para convertir ese pensamiento de nosotros en amor? ¿Sí? Y eso es lo que podemos hacer, es lo único que podemos hacer. En realidad no está a nuestro alcance el olvido absoluto de nosotros mismos. Lo que está a nuestro alcance es negar mi voluntad y por amor a Jesús poner mi ser en el suyo. Y entonces pensar en lo que Él piensa, querer lo que Él quiere, amar lo que Él ama. Personalmente, cuando me cuesta mucho lidiar con algún sentimiento de rechazo hacia alguna criatura, que en todos brota y que no nos debe asombrar que lo sintamos, una de las cosas que trato de hacer es, pienso, deja Jesús que pueda poner mi pensamiento en el amor infinito con el que tú creaste a esta persona, en todo lo que de ti mismo pusiste en ella. Y luego, arróllame en el amor con el que tú moriste por ella. Y entonces ya ante esas consideraciones, mis tonterías humanas pierden vida. Dice, y el amado, Jesús, si ve que el alma se da toda a Él, la sabrá recompensar bien, dándole todo sí mismo y haciéndola vivir de su vida divina. ¿De qué vida? Aquí el alma perdió su vida, como dice Jesús en el Evangelio, y encontró su vida. Perdió la vida de su voluntad, de su yo, y encontró la vida divina que Jesús le da. Dice, así que quien todo olvida, todo encuentra. Y además de esto, es comentario de Luisa, es necesario ver la diferencia que hay entre lo que se olvida y lo que se encuentra. ¿Qué se olvida? Lo nuestro. Luisa lo describe así, se olvida lo feo, se encuentra lo bello, se olvida la naturaleza caída,
y se encuentra la gracia. Se olvidan las pasiones y se encuentran las virtudes. Se olvida la pobreza y se encuentra la riqueza. Se olvida la ignorancia y se encuentra la sabiduría. Se olvida el mundo y se encuentra el cielo. Es volumen 6, 10 de noviembre de 1903. ¿A poco no conviene el negocio? Mi naturaleza siente esto, pero mi vida ya no es mi vida, es la tuya. Así que no hay que afanarse, les digo, en quitar los sentimientos. Déjenlos que corran. Simplemente hay que decirle, aquí la voluntad que domina y que vive es la de Jesús. Y la vida que se vive es la de Él. Mi mamá, cuando de chiquillos nos veía siendo llevados por la flojera, nos decía, cuando yo era niña, yo me decía, mi cuerpo no me manda, yo mando a mi cuerpo. Y así es como ella no se dejaba llevar por la pereza. Pero ahora es, mi voluntad no manda, ni mis sentimientos, ni mis pensamientos. Aquí vive Jesús. Y que los sentimientos hagan lo que quieran, vayan, vengan, digan, tornen, canten, griten. El que vive es Jesús. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Está hablando de la resurrección de los muertos. Y dice, os digo esto, hermanos. Primera de Corintios 15, 50. Os digo esto, hermanos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué significa? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Significa que en el cielo hay solo ¿qué? Perdón por inducirlos a la confusión. Voluntariamente, pues. No se refiere al cuerpo, porque en el cielo, por lo pronto, está el cuerpo de Jesús y el de María, y está su sangre, en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere con que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos? Lo que es de la voluntad humana. ¿Sí? Lo que es de la naturaleza caída. Dice más adelante, ni la corrupción hereda la incorrupción. No voy a leer todo el texto, pero si lo siguen leyendo, habla de cómo nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Entonces, el problema no es el cuerpo, y el problema no es la sangre. El problema es la voluntad humana, que le dejamos que haga lo que quiera en este cuerpo. ¿Sí? La carne, en el lenguaje de San Pablo, se refiere muy comúnmente al hombre viejo, a la naturaleza caída después del pecado original. El problema no es en sí la carne, Jesús tenía carne, y su carne glorificada la comemos en la Eucaristía. El problema es la naturaleza humana bajo el impulso de la voluntad humana que le da libertad al demonio, lo que sucedió después del pecado. Una naturaleza humana que no está como Dios la creó. ¿Sí? Es eso humano lo que no hereda el reino de los cielos. Esa naturaleza que no está como Dios la creó, sino que está deteriorada por el pecado original y la voluntad humana de cada uno. Por eso Jesús le dice a Luisa, despójate de lo humano. Y uno dice, pero si somos humanos, despójate de eso humano que quedó después del pecado y recobra el verdadero ser humano a imagen de Jesucristo. Y San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14, 2 Corintios 5, 14, dice, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. ¿Qué significa? Que en la muerte de Jesús, Él
como Tomasini dice muchas veces, mató mi ser humano contrario a la voluntad de Dios. Mató mi pecado, mató la rebeldía de mi voluntad. ¿Sí? En la muerte de Jesús ha muerto nuestro yo rebelde. Pero a mí me toca hacer efectiva esa muerte en mí, con la negación continua de mí mismo. Dice, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, es decir, Él murió la muerte de todos, Él llevó en sí mismo la renuncia que debemos hacer todos y llevado por su amor. Dice, y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven. ¿Para qué? Para ya no vivir para nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando escuchamos este tipo de frases, esta parte de la doctrina de Jesucristo, nos parece duro y sentimos así como un forcejeo de repente. ¿Por qué será que Jesús no quiere que vivamos para nosotros mismos? Porque quien vive para sí mismo jamás es feliz. Él no se cansa, pero le repite muchas veces a Luisa que la Trinidad anhela ver al hombre feliz de la misma felicidad de Dios. Y la felicidad de Dios consiste en darse. El Padre no vive ensimismado en Él, el Padre vive en el Hijo. El Hijo no vive ensimismado en Él, vive en el Padre. Y ese no vivir encerrados en sí mismos es uno de los aspectos de la felicidad divina. Porque nos quiere felices es que nos dice, no vivas para ti. Yo ya viví y morí para ti. Ahora tú vive y muere para mí. Porque así serás feliz de mi misma felicidad divina. Dice, y Él murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en delante ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué significa eso? No conocer a alguien según la carne. No pensamos en los demás según los criterios humanos. ¿Sí? En otras traducciones es así como lo ponen. Ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Por decir, querer solo a los que son de mi familia es conocer a los demás según la carne. ¿Sí? Y valorarlos solo según eso. Cuando los parientes de Jesús, pues el evangelio de ayer, ¿qué día fue ayer? 23 de enero, cuando llegan con Jesús su madre y sus hermanos, es decir, sus primos. Ese pasaje es para leerse en María Valtorta. O sea, los primos, la Virgen no, sí estaba, pero ella no. Es que los primos iban por Jesús porque decían que se había vuelto loco. Y iban a buscarlo. Y la Virgen va toda afligida porque sus sobrinos no entienden a su hijo. Y le duele que no sea todo eso, pues, pero... Entonces ellos llegan allí como queriendo hacer valer su cercanía de sangre. Ya llegamos, somos su familia. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién cumple la voluntad de mi Padre? ¿Y quién mejor que su misma madre? Pues nadie. Pero con eso, ¿qué dice Jesús? Los vínculos de la carne y de la sangre son una cosa demasiado pasadera. Tiene caducidad. En el cielo los vínculos de la carne y de la sangre no tienen valor. Así que si yo solo valoro mediante esos criterios, ¿qué tengo de valioso para el cielo? ¿Cómo puedo vivir en la voluntad de Dios? Entonces, así que en delante ya no conocemos a nadie según la carne. Es decir, ya no valoramos según nuestra voluntad humana. Y si conocimos a Cristo según la carne, aquí se refiere a los judíos
bueno, Jesús tenía algún valor porque era judío, si no, no tiene valor. Dice, si así hicimos, ya no le conocemos así. Por tanto, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Que vive en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué se requiere para vivir en Cristo? Haber dejado a sí mismo, mudarse del terreno de mi yo al terreno de Jesús. Y dice, pasó lo viejo, todo es nuevo. Entonces, con la voluntad es con lo que hay que hacer esta mudanza, no con los sentimientos, con la voluntad, que se apoya en la verdad. ¿Sí? Y dice San Pablo, renuévense por la renovación de la mente. No me acuerdo bien la cita textual. Bueno, ahora otra cosa. El demonio, una de sus más grandes tácticas con la gente buena es mantenerlas enfocadas en sí mismas. O sea, no consigue que hagan pecados grandes, no consigue que odien a los demás, pero con mantenerlas preocupadas en sí mismas, ya con eso obtiene que no amen a Dios. Porque quien piensa en sí mismo, deja de pensar en Dios. Quien piensa en sí mismo, no ama. Entonces eso se encarga de hacer el demonio con nosotros, ¿sí? Y en el volumen 11, el 25 de mayo de 1916, Luisa está pidiendo por la gente de un país que está haciendo, que ella ve que van a llegar los soldados y van a hacer una guerra muy cruel, y les está pidiendo que no se pierdan sus almas. Y Jesús llega a hablarle de otra cosa. Cuando uno recién llega a la divina voluntad, ¿qué siente? Pues hay muchas cosas, ¿no? Pero cuando logras comprender qué es la divina voluntad, ¿qué sientes? Es gozo, ¿no? Al principio, obviamente, en las primeras clases uno dice, pues, ¿aquí en qué idioma hablan? Aquí, estos están medios locos. Sin embargo, el alma hace experimentar un poco de bien, aunque no se entienda. Y decimos, no, pues sí voy, no entiendo, pero sí voy. Cuando Dios te da la luz de comprender qué es esto, entonces uno se llena de alegría, de entusiasmo y compras todos los volúmenes y... no, hombre. Pero después, ¿qué pasa? Vamos a leer esta lectura. Hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, ven, el que quiere venir conmigo, el que se acerca con la voluntad, todo recae allí. En cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles. Y entonces en esos días, ay no me hablen, no me hablen, no me cuenten, no me digan, no, déjenme estar con Jesús. La acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, se siente, de fervores. Ay, qué bonito siento cuando rezo, cuando leo, cuando canto, cuando oigo las pláticas. Dice, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón. Y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Primero se decide a darse, Jesús le da todo lo necesario y entonces empieza a amar a Jesús, corresponder a lo que experimenta que de Dios le viene. Dice, hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas,
y se decide a ejercitarse en las virtudes. Todo eso pasa ahí. Es como un jardín bonito que empieza a crecer adentro, con mariposas volando. Dice, todo esto forma un prado florido en el alma. ¿Y qué sigue? ¿Cuánto tiempo dura eso? Hay quien le dura un año, hay quien le dura más, hay quien le dura menos. ¿Y por qué se acaba? ¿Saben por qué se acaba? Porque Jesús quiere que se acabe. Aquí lo dice. Pero mi amor no queda contento con las solas flores. Todo eso son florecitas que embellecen el jardín del alma. Pero ¿qué debe pasar con las flores? ¿Qué viene detrás de las flores? Piensen en los árboles. El fruto. Pero ¿qué es preciso para que se dé el fruto? Que se seque la flor. Fíjense en las manzanas, en los árboles. Y la parte de abajito, eso que tiene como pelitos, era la flor, que debió secarse para que creciera el fruto. Esa flor tuvo su momento de utilidad. A través de esa flor llegó una abejita que polinizó. Y entonces, una vez que se ha polinizado, ya la flor debe morir, porque ahora sigue el fruto. Imagínense un árbol que dijera, pues yo soy manzano, pero me gustan nomás las flores, así que ahora puras flores, manzanas no. Pues eso hacemos en el alma, dice Jesús. Mi amor no queda contento con las solas flores, sino que quiere frutos. Y por eso comienza a hacer caer las flores. Es decir, la despoja del amor sensible. Vienes a misa y ya no sientes tanto gusto. La despoja del fervor. Rezas y, pues no, como que no avanza. Y de todo lo demás para hacer nacer los frutos. Si el alma es fiel, entonces continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes. No toma gusto de ninguna otra cosa humana. Si no piensa en sí, sino solo en mí, y confía en mí, con esto pondrá el sabor a los frutos. ¿Sí? Cuando no se sienten ganas, cuando no se siente fervor, pero el alma, ¿qué hace? Continúa. ¿Por qué continúa? ¿Llevada de los sentimientos? No, con la voluntad que ha decidido unir a Dios y aún en contra de los sentimientos. Porque a veces los sentimientos simplemente van y vienen. Así como ahorita llevan en una dirección, al rato llevan a la contraria. Y lo mismo nos puede pasar no solo hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Y Dios permite que pasemos por situaciones donde la gente deje de querernos, donde la gente deje de estimarnos. Y eso es parte de producir los frutos. ¿Sí? Es parte de la purificación del amor. ¿Se entiende? Y entonces Dios permite que hablen mal de uno, y está muy bien y hay que alegrarse, dijo Jesús. Alégrense cuando os calumnien y os persigan por mi causa y digan cosas falsas de ustedes por mi nombre. Alégrense porque entonces, si ustedes permanecen fieles, entonces su amor crecerá. Morirán ustedes mismos y resucitarán en mí. Entonces, si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes, no toma gusto de ninguna otra cosa humana, si no piensa en sí, sino solo en mí. Imagínense que el alma empiece, pues es que yo no sé qué me pasa, todo está mal, siento esto, siento lo otro, no tengo ganas. ¿Qué pasó? ¿Va a haber frutos? ¿Qué debe hacer el alma cuando siente todo eso? ¿No ponerle atención?
Es más, decir, qué bueno que siento todo esto, porque significa que ahora Jesús va a producir frutos, que ya pasó el tiempo de las flores y las mariposas, que ahora viene el verdadero amor. Y les digo, es ahí donde no hay que hacerle caso al demonio, porque junto con esto, el Señor permite la prueba del demonio, que llega y dice, ya ves, tú nunca vas a poder, tú esto, tú lo otro, Dios ya te abandonó, esto de la divina voluntad o de lo que sea de Dios ya no sirve. El demonio. Son cosas que Dios permite para nuestro bien, tanto lo que nosotros sentimos como lo que hagan y digan los demás. Pero nuestra labor es ser fieles a Jesús, a aquel, como dice San Pablo, vivir para aquel que murió y resucitó por mí, no para la opinión de los demás, ni para mis sentimientos que van y vienen. Entonces, no piensa en sí, sino solo en mí. Yo soy miserable, pero Jesús es la misericordia. Yo soy la nada, pero Jesús es el todo. Yo no puedo nada, pero Jesús puede todo. En cambio, el ensimismado, ¿qué dice? Pues no, ya, se acabó todo. No piensa en sí, sino solo en mí. Confía en mí. No en sí mismo, en mí. Con esto pondrá el sabor a los frutos. Con la fidelidad, es decir, el permanecer fiel, hará madurar los frutos. Y con su valentía, tolerancia y tranquilidad, los hará crecer y serán frutos abundantes. ¿Con qué cosas los hará crecer? Valentía. ¿Valentía para qué? Dice el Evangelio, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Lo entienden? Es Mateo 11, versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos está entre tensiones. Hay tensiones en torno a él. ¿Y quién lo alcanza? El que es capaz de hacerse violencia a sí mismo, a su voluntad humana. No el que busca vivir cómodo para sí mismo todo el tiempo, sino el que es capaz de decir, siento esto, pero no importa. No niego que lo siento, sí, acepto que lo siento, pero no acepto obrar según ese sentimiento. ¿Sí? Les decía, no hay que perder tiempo tratando de negar que sientes algo. No, sí lo siento, pero no importa. ¿Qué me importa Jesús? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras traducciones dicen, y los esforzados lo conquistan. Es cuestión de lenguaje, pues, pero hay que hacerse violencia a la voluntad humana. Si no, ¿cómo le vamos a dar muerte? Jesús, sí quiero morir contigo, pero ¡ay, ese clavo! ¡Ay, no, ese clavo no, ya! Espérate, quítate. ¿Sí? Se requiere esa valentía que dice aquí. Con su valentía, tolerancia y tranquilidad, fíjense, a veces solemos pensar que la valentía y la tranquilidad no van de la mano, como que son cosas opuestas. El valiente debe ser agresivo. O sea, es valiente, no tiene otra cosa. El valiente no es el que no siente miedo. El valiente sí puede sentir miedo, pero no se detiene ante él. En algún lugar del Evangelio, es de San Juan, pero no recuerdo la cita, dice Jesús, ¿acaso ahora que siento miedo voy a renunciar a la finalidad por la que el Padre me mandó a la tierra? Dice, no, para esta hora he llegado. Pues cuando nos lleguen las pruebas debemos decir, para esta hora. Jesús nos avisa, pero hay que llenar nuestra mente de su verdad. Entonces, con su valentía, tolerancia y tranquilidad. ¿Recuerdan aquel cuentito de que se hizo un concurso
de pintura para expresar lo que es la paz. Y hicieron muchos dibujos, así dibujos pacíficos con un sol de verano y florecitas y todo. Pero ganó un dibujo muy extraño. Es un acantilado con unas ramas de un árbol seco en medio de una tremenda tormenta, pero hay un pajarito en un nido. La mamá pájara en su nidito. Y ganó ese, porque esa es la paz. La paz no es la ausencia de dificultades y de problemas. La paz es la confianza y el abandono en Dios en medio de todo el caos. ¿Sí? Y la paz incluye, en medio de las penas, amar. Entonces, Vino a la mente, vimos la semana pasada de Azarías y Misael. En medio de ese tormento, para obtener esa paz, adoraban a Dios, porque ¿cómo encuentras esa paz en medio del tormento? sí, Azarías, Daniel y Misael, Ananías, en medio del horno ardiente, en vez de pensar, ¡ay, que me quema! No, que yo alabo a Dios. Y si en la alabanza Dios decide quitar el tormento, pues qué felicidad. Igual en nuestra enfermedad. O sea, Dios puede decidir quitar las enfermedades, porque hay enfermedades que no son venidas de su voluntad. ¿Sí? Es más, ninguna enfermedad es venida de su voluntad, todas brotaron del pecado original. Pero Él las aprovecha para nuestro bien, porque al asumir el sufrimiento lo transforma, lo diviniza. Pero aún así, Él sabe cuándo hace bien un cierto sufrimiento y cuándo hace bien la salud. Dice el Eclesiastés, para todo hay su momento. Entonces Dios puede elegir en una misa de sanación quitar una enfermedad a una criatura porque dándole eso, dándole la salud en ese momento, la volcará en agradecimiento hacia sí. Y esa alma aprenderá a amar y después se dispondrá a sacrificios mayores. Hay otra alma a quien en ese momento lo que le haga bien es la enfermedad. Dejemos a Dios que decida qué, cuándo y cómo, ¿sí? La finalidad de Dios no es ver a sus criaturas enfermas. La enfermedad es un medio para aprender a amar, ¿sí? Y Dios decide cuándo dar y cuándo quitar, y si Él lo quiere hacer en una misa de sanación, Él sabrá. Pero de nuestra parte, no podemos imponer la visión a nadie, pero quienes leemos el libro del cielo debemos aprovechar todo lo que Dios nos dé mientras Dios nos lo dé. Si ahora me das enfermedad, bueno, sí, busco los medios propios para la curación, las medicinas necesarias, pero con santa paz y abandono en ti. ¿Sí? Y si tú en algún momento decides quitarlo, pues bendito seas, pero con los ojos puestos en Él. Entonces, pasemos de este renglón. Y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento. No sé si ven toda la relación que tiene esto con el Evangelio de San Juan. Sin mí nada podéis hacer, el que permanece en mí ese da mucho fruto. El que permanece en mí, dice Jesús, no el que permanece en sí, permanece en mí, que sale de sí mismo y se fija, pone su morada en mí. Dice Justino, el que se mantiene allí porque es fácil y rápido entrar, pero también es más fácil y rápido salirse otra vez. Dice, y yo el celestial agricultor cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento, y plantaré otro huerto más bello y más florido, en el que nacerán frutos heroicos que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas, entonces los frutos serán acerbos, insípidos, amargos, sucios, y servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. Entonces,
nuestro yo es para tener algo en qué morir por amor a Jesús, para ingeniarnos en convertirlo todo en amor a Jesús, porque Él ya lo convirtió todo en amor por mí, hombre. Siempre pensamos que Dios nos quiere quitar todo y que no nos quiere dar nada. Hombre, si ya nos dio todo, solo que si yo no hago espacio entregando lo mío, no puedo recibir lo infinito que Él tiene para dar. Y si yo no desclavo los ojos de mí para ponerlos en Él, jamás tendré idea de los prodigios de amor que Dios quiere obrar en nosotros. Y me quedaré siempre en el miedo, en la turbación, y jamás avanzaré. Y como quien decía, en la vida espiritual, si no se avanza, se retrocede. La vida espiritual es una pendiente, una subida, en la que si te detienes, vas para atrás. Es como el estándar, como el manejo estándar. Si no le das, vas para atrás. No se avanza, En la vida espiritual no existe el freno de mano. Si decides darte un descanso, vas para atrás. La vida espiritual es para arriba o para abajo. ¿Sí? Y bueno, en la divina voluntad es simplemente, Jesús, pues vienes a manejar tú este carrito de mi vida. Aquí me quito yo del volante y sigues tú. Tú te peleas con esta tartana. ¿Ok? Tú te peleas con esta tartana, que soy yo. Yo no me canso de mirarlo porque, o sea, está recostado plácidamente en lo que será el instrumento de su muerte. Pero el secreto está en la mirada. Su mirada está puesta en el cielo donde está su Padre y en el cielo que quiere dar a sus hermanos. Y allí debe estar mi mirada. Y debo dejarme llevar por su mismo entusiasmo de amor que dice, sí, Padre, mi vida por su eternidad, mi sangre por su salvación y todo para tu gloria. Es duro, Ricky, eso, porque Claro que es duro. en el mismo sentido, al final cuando está en la cruz, Abba, ¿por qué me has abandonado? Sí, eso no quita que se sienta. Es que Jesús, para salvarnos, debió sentir en sí mismo incluso las penas del infierno. Y eso fue lo que lo llevó a gritar sobre la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la sensación del infierno sobre de sí. O sea, es lo mismo. Incluso Jesús sintió todo ese despojamiento más bien de no sentir ni siquiera la ayuda del Padre, pero no por eso se detuvo. ¿Sí? Con eso nos muestra que no importa que sientas que Dios ya te olvidó, Él está y hay que continuar. Pues Jesús, en torno a estas consideraciones sobre tus palabras, no nos queda otra cosa más que, como siempre, decirte: aquí está mi voluntad, tenla tú. Aquí está mi corazón con sus sentimientos, sus afectos, sus aflicciones y todos sus problemas. Dame el tuyo y haz que lo que ahora me tenga atento y fijo sea tus intereses de dar vida a todos, de traer el reino a la tierra, tu amor exuberante que no puede detenerse. En fin, aquí tenme a mí y mi vida a cambio de ti y de tu vida. Tú ya moriste por mí, ahora haz que yo muera contigo para juntos vivir en la voluntad de Dios siempre. Último comentario.
cosa absolutamente indispensable en este proceso de dar frutos es leer cuando no tienes ganas. Leer porque Jesús quiere. ¿Ok? Ánimo pues. Y ahí vamos en el mismo proceso todos. En distintas fases, pero en el mismo.